Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Decida a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Entonces Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 17 del tiempo ordinario, queridos hermanos. A partir de hoy y durante 5 domingos, interrumpimos la lectura del Evangelio de Marcos para leer casi íntegro el capítulo 6 de Juan, que ha iniciado hoy con la multiplicación de los panes, y vendrá posteriormente el discurso catequético de Jesús sobre el pan de vida, que es el mismo. Siguiendo a Marcos después de la escena del domingo pasado, en que Jesús se compadecía de la multitud porque andaban como ovejas sin pastor, hubiéramos leído la multiplicación de los panes, una escena que aparece en los evangelios nada menos que 6 veces, en Mateo y en Marcos 2 veces cada uno. Pero teniendo en cuenta que el de Marcos es el evangelio más corto, se ha preferido incluir en el leccionario dominical este episodio según San Juan, que lo narra con más detención y fuerza simbólica. Por eso Juan es el teólogo de la Eucaristía, y por eso mismo es que Juan no relata la última cena, porque toda la doctrina de Jesús al respecto la ha resumido Juan en este capítulo 6. Los restantes 5 domingos que vienen, leeremos este capítulo de Juan en una estructura bellísima: el milagro de los panes y los peces, el diálogo sobre el maná del desierto, el comer a Jesús y, por supuesto, las reacciones de sus oyentes y de sus discípulos. La primera lectura de hoy del segundo libro de los Reyes nos presenta a Eliseo, discípulo y sucesor de Elías en el siglo 8 a.C., distinguiéndose por los numerosos episodios milagrosos de su ministerio profético. Hay una multiplicación de panes para que nos prepare a escuchar luego el Evangelio con la multiplicación que realizó Jesús. Ambas tienen muchos puntos paralelos: la desproporción entre los panes disponibles y la gente que ha de comer, la persona que aporta algo. En el caso de Eliseo, uno ofrece 20 panes. En el de Jesús, un joven que tiene 5 panes y 2 peces. En ambos, después de la comida milagrosa, sobra todavía pan, porque Dios prometió: comerán y sobrará. Y el salmista invita a alabar a Dios: porque todas tus criaturas deben darte gracias, Señor, porque en verdad eres generoso, porque das pan a su tiempo a los tuyos.
y abres tu mano y sacias de favores a todo viviente. Y en el Evangelio, como decíamos, iniciamos la lectura del capítulo 6 de Juan, con detalles muy significativos que nos presenta el evangelista teólogo. Está cerca la fiesta de Pascua, la gente se encuentra en la otra parte del lago, esto simbolizando la marcha de Israel por el desierto, en el que recibieron de Dios el alimento, que es el maná. Y aquí es Jesús mismo quien reparte los panes y los peces. En los otros evangelistas serán los apóstoles quienes lo hagan. Y al final sobran todavía 12 canastas, un número simbólico por las tribus de Israel y los mismos apóstoles. El diálogo con los apóstoles quiere hacerles compartir el gesto de dar a comer a la multitud. La respuesta de Felipe sobre los 200 denarios y la de Andrés, que ha visto un joven que tiene 5 panes y 2 peces. Sobran 12 canastas, signo de la abundancia de los dones que vienen de Dios. Y finalmente, otro detalle significativo es el entusiasmo de la multitud ante el prodigio realizado. Es el Mesías, aunque lo estén viendo en clave política, y por eso Jesús tiene que huir. Él no quiere que se le proclame rey. Él quiere que se le reconozca como lo que es, el Mesías. Jesús sigue compadeciéndose de la multitud y del hambre que a estas horas deben tener aquellos que le escuchan. Por eso, además de anunciarles la palabra que viene de Dios, les da también de comer, una lección para los discípulos de todos los tiempos. ¿No se ha dedicado la Iglesia a dar de comer a los pobres y a los más abandonados a lo largo de 2000 años de historia? ¿Y también no se ha dedicado a los enfermos? ¿No ha sabido conjugar la evangelización con la beneficencia y el cuidado material de los más pobres? Claro, quizás con aristas, con dificultades, con cosas que mejorar, sí, pero se ha hecho. Y también hoy, y en ritmo creciente, el hambre es uno de los mayores problemas del mundo. ¿Cuántos millones de personas, sobre todo niños, mueren cada año de hambre? ¿Y cuánto desperdiciamos nosotros? ¿Cuánto tiramos? Y peor aún, seguimos siendo egoístas. Nos apropiamos de nuestros 5 panes y 2 peces y no queremos darle a nadie. ¿Qué tal que aquel muchacho hubiese actuado de esa manera? ¿El milagro no se habría realizado? Jesús necesita de lo que nosotros tenemos. Y eso lo quiere multiplicar para hacerlo llegar a tantas personas que hoy también tienen hambre, no solo un hambre material, especialmente espiritual. Dios va a hacer crecer y fructificar lo que nosotros aportamos, aunque parezca claramente insuficiente. Que al final de nuestra vida podamos escuchar aquellas palabras del final del Evangelio de Mateo: tuve hambre y me disteis de comer, me disteis de beber, porque todo lo que hicisteis con ellos, lo hicisteis conmigo. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.